comunidad, buenos días. Les agradezco mucho seguir confiando en nosotros. Saludo a gente conectada desde Colombia, Perú, Ecuador. Tenemos gente también de Brasil. Muchas gracias. Hoy tenemos un webinar en donde vamos a presentar las novedades de Tableau 2020.3. Nos acompaña Daniel Jiménez. Daniel es estadístico de profesión, tiene 3 años de experiencia, ha trabajado con nosotros en diferentes proyectos de implementación de la plataforma Tableau. También tiene experiencia integrando Tableau con Everyname. Es certificado Tableau Desktop. 2 instrucciones para nuestro webinar. El primero, me pueden ir enviando las preguntas por chat y las iré contestando en la medida de lo posible, y de todas maneras abriremos un espacio de 5 minutos para responder al final del webinar para responder esas preguntas que me enviaron. Y lo segundo es este webinar se está grabando y va a ser colgado en nuestra página de internet en los próximos días. Daniel, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal, David? Muchas gracias por la presentación. Espero que todos estén muy bien en sus casas. Espero que les haya ido muy bien en toda esta semana, que les siga yendo bien. Y bueno, empecemos. Entonces, bienvenidos otra vez. En este webinar vamos a presentar las novedades de Tableau 2020.3, el cual fue soltado al público más o menos hace 3 semanas, algo un poco así de tiempo. ¿Vale? Antes de seguir, pues les recordamos que nuestra página web en Moodux, esto se ponen en Google Moodux, ahí es la primera que les sale, van a tener a su disposición bastantes herramientas para que aprendan, para que visualicen nuevas cosas, etc. En la parte superior vamos a poder observar los webinars, listo, y pueden acceder a todos los webinars que hemos hecho. Les recomiendo mucho que se vean el anterior para entender un poco más este. Y bueno, también, por ejemplo, también tienen acceso acá en la parte superior a los artículos. Los artículos son artículos que hemos desarrollado en Moodux para que ustedes puedan aprender a hacer ciertas, digamos, gráficas especiales que pueden ser un poco más complicadas, para que aprendan ciertos métodos. Por ejemplo, hay uno muy interesante de cómo integrar Google Maps con Tableau. Entonces yo puedo ver la calle en Google Maps a la que estoy observando, pues puede ser muy útil para algunos datos espaciales. Y bueno, hay un montón de cosas. Adicionalmente también tiene el informe de COVID 2019, se los voy a mostrar acá en nuestro navegador. Un momento. Vale, en este informe, acá está, moux.co, van a poder observar el estado del COVID actual en Colombia y en el mundo, ¿vale? Son datos de muy buena procedencia. Los de Colombia son del Instituto Nacional de Salud, los del mundo son de la Hopkins University. Y bueno, acá van a poder acceder a todo. Por ejemplo, en este podemos ver el coronavirus en Colombia, cómo se ha comportado por ciudades, ¿vale? Podemos también apreciar, digamos, los casos por fallecidos, el estado, etcétera. Por ejemplo, en fallecidos, vamos a observar, por ejemplo, que los hombres pues han fallecido mucho más que las mujeres, ¿vale? Solamente con un clic y observar la tendencia de fallecidos en todo Colombia. Entonces, pues esto es un dashboard que la verdad, yo diría que más bien los de las redes sociales tienen mucho que enviarle a este tablero, la verdad, porque es muy bueno. Tiene muy buenas métricas y pues permite un estudio muy veloz, ¿vale? En la parte superior también pueden observar, bueno, el caso de Bogotá, de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá, etcétera, para que estén pendientes de eso y pues tengan esta herramienta ahí a la mano. Y bueno, ahora sí, entrando en materia. Listo. Lo que vamos a ver hoy, ¿vale? En el contenido de este webinar vamos a tener las conexiones mejoradas de Tableau. Como ustedes saben, Tableau siempre y cada webinar cada actualización nos está trayendo nuevas mejoras en las conexiones, que son ninguna es beta, todas son full version y funcionan muy bien, ¿vale? Tengo también mejoras en relationships. Relationships, si no se acuerdan, es la forma nueva de conectarse a los datos con Tableau. Tengo actualizaciones con Tableau Bridge, suscripciones al actualizar extractos, unión de archivos espaciales y mapas personalizados,
Como les decía, alguna vez Tableau le está metiendo bastante trabajo a la parte de archivos espaciales y acá pues se nota, son dos mejoras en esta actualización bastante buenas. Los vamos a ver a detalle. Tengo nuevos filtros, tengo las funciones in y funciones predictivas de modelado, dos tipos de funciones nuevas que ingresan en Tableau y nos van a ayudar a hacer cosas mucho más poderosas y a escribir código también más fácil en caso de que sea necesario en Tableau. Y de últimas, pues la joya de la corona, tengo las mejoras en Tableau Prep, que digo las porque son varias y son muy fuertes, ¿vale? Entre esas, pues yo creo que Tableau Prep se vuelve una herramienta de TL pues más o menos bastante fuerte y que puede llegar a competir con muchas típicas del mercado sin ningún problema. Entonces vamos a observar, bueno, las conexiones mejoradas. Tableau ahora tiene mejores en conectores de SAP HANA con nuevas certificaciones. ¿Qué significa nuevas certificaciones? SAP HANA le da certificaciones a aquellos software o aquellas empresas que se conectan a sus bases. Tableau tiene la máxima certificación posible, es decir, que en el mercado no van a encontrar una mejor conexión a SAP HANA, por ejemplo, que la que tiene Tableau. Entonces, pues esto es algo muy, muy útil, es decir, que no es una conexión beta, no, nada, funciona perfecto para conectarse en vivo a esos servidores. Adicionalmente, tengo mayor compatibilidad con datos de Google BigQuery. ¿Vale? Si ustedes no se acuerdan mucho de los tipos de conectores de Tableau, pues hay una forma muy sencilla de observarlos. Acá en la parte superior, si están viendo, tengo el panel de datos. Puedo decirle una fuente de datos y acá me puedo conectar a todas las opciones que tiene Tableau listo. Entonces estos son a servidores, MySQL, Oracle, Redshift. Bueno, tengo todos estos, ¿vale? Observen que ninguno está en beta, todos están funcionando full. Microsoft SQL Server, bueno, lo que ustedes quieran. Muy bueno, la verdad, uno con esto puede trabajar sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, la segunda novedad en este webinar. Tenemos mejoras en relationships. Ahora es posible conectar los datos utilizando campos calculados y personalizar la relación. Si ustedes se acuerdan en el anterior webinar, vimos algo de la nueva forma de conectarse, crear relationships. Como pueden observar acá, pues este es el mismo que les mostré la vez pasada, es la nueva capa lógica que tiene Tableau para conectarse a los datos, que es mediante relationship. En esta capa pues no se me están duplicando datos, no voy a pues, repetir lo del webinar pasado, pero pues ahora que voy a poder hacer, que conectarme a los datos mediante campos calculados. ¿Vale? Voy a hacer una que muestre qué es lo que está pasando acá. Listo, por ejemplo, tengo esta capa. Listo, esta capa acá es la capa lógica. Si yo, por ejemplo, entro, le doy a clic acá a abrir, esta es la capa física, que acá cualquier cosa que yo haga, pues se representa mediante joins, listo, los que estamos acostumbrados. Si vuelvo a subir, voy a subir acá, estos ya son relationship. En caso de que yo quiera hacer una relación, por ejemplo, puedo llevar una hoja acá. ¿Listo? Conectar estos datos y me dice, bueno, ¿por qué campos los quiere conectar? Entonces él me dice, por referencia, ganancias, pues claro, como es la misma base. Pero acá yo ahora tengo la opción de crear un campo, un cálculo de relación, ¿vale? Entonces, pues, ¿por qué es útil esto? Muchas veces es necesario quitarle espacios, porque no todos los campos cruzan perfectos, es necesario quitarle algunos caracteres como puntos y comas. Voy a poder hacer esto y luego sí hacer la unión por relación para que se me conecten esas dos bases. Entonces, pues esto es una forma bastante útil, especialmente para aquellos que ahorita estamos usando más relationships, ya que no se nos duplican los datos. Vale. Voy a eliminar esto para no tener problemas y perfecto. Bueno, de terceras, tenemos las actualizaciones con Tableau Bridge. Esto es disponible para aquellos usuarios que tengan Tableau Online. Les recuerdo ver un poco de todo esto, Tableau Online. Es que Tableau hospeda mi servidor, listo, yo tengo un servidor en la nube de Tableau y Tableau lo tiene pues allá en Estados Unidos, de hecho creo que son servidores de Amazon y Tableau es el encargado de actualizar todo esto, pero ¿qué sucede? Que muchas veces yo no puedo conectarme, por ejemplo, si yo tengo mi base de datos de la empresa con una VPN, ¿vale? No voy a poder conectarme a los datos mediante el servidor de Tableau porque pues el servidor de Tableau está en Estados Unidos y no puede conectarse a mi VPN. ¿Cómo soluciono esto? Muy sencillo, con Tableau Bridge, ¿listo?
Esto es como les recuerdo para usuarios de Tableau Online. Y bueno, acá a la derecha podemos observar más o menos cómo es el funcionamiento de Tableau Bridge. Tableau Bridge se descarga mediante un complemento. Se lo pueden poner en Google Tableau Bridge. Viene con la misma licencia de Tableau de esto, entonces no tiene un costo adicional ni nada. Y cómo funciona, ustedes lo instalan en el computador que ustedes quieren, observen, sería este cubito en el computador. Él se conecta a la nube y con las credenciales de Windows va a poder ingresar a mi computador y pues va a poder realizar ese proceso de extracción de datos. ¿Por qué es útil Tableau Bridge? Porque puedo crear rutinas de actualización y todo sin yo ni siquiera tocar eso. Entonces lo dejo actualizando, que se me actualice todos los días a las 6 de la mañana con Tableau Bridge y yo ya no voy a estar más pues pendiente de eso ni estresándome de que si subieron los datos, que no. Con esto ya quedó solucionado todo eso, ¿vale? ¿Cuáles son las novedades? Que ahora Tableau Bridge detecta si hay una actualización y envía una notificación. Esto es muy importante porque algunas nos han dicho, nos han contado que no, Daniel, que no me está actualizando. Pues, ¿qué pasó? Que debo tener Tableau Bridge actualizado. ¿Por qué? Porque Tableau Online siempre lo tengo en la última versión. Y si yo actualizo Tableau de esto, pues, ¿qué está sucediendo? Tengo todo actualizado menos el bridge, que es el puente entre los dos. Entonces, pues ahí ya hay problemas, ¿vale? Especialmente desde Relationship, que se modificó la forma de conectarse a los datos. Entonces, ahora Tableau va a detectar si hay una actualización y me dice, oiga, actualíceme. Y listo, va a funcionar perfecto. Adicionalmente, ahora es posible acceder datos a una nube privada con Tableau Bridge. Por ejemplo, una nube de AWS, Redshift o Snowflake, ¿vale? Lo mismo, Tableau Bridge es ¿para qué? Para actualizar mis datos y conectarme desde mi computador. Entonces, pues esto me permite tener una mayor flexibilidad con el Tableau Bridge, ¿vale? Si quieren implementarlo en su empresa o algo, pues nos pueden comentar. Y acuérdense que cualquier duda que tengan, nos pueden escribir acá mismo y le respondemos. Bueno, de cuartas tenemos suscripciones al actualizar extractos. Esto es algo que todo el mundo nos ha pedido y menos mal Tableau ya como que lo hizo y lo hizo muy bien. De hecho, es una mejora muy buena. Acá se observa que Tableau sí le mete la mano a las necesidades de los clientes. Entonces, pues bueno, ahora es posible suscribirse a un tablero y recibir información de cuando se actualizan los datos. Es decir, yo tengo un tablero conectado a una base de datos y al crear una suscripción, observen, esta es una suscripción que yo mismo tomé. Ahora tengo esta opción acá abajo que dice frecuencia, cuando se actualizan los datos con el programa seleccionado. Yo puedo decirle que me mande un correo electrónico con una imagen del tablero cada vez que se actualizan los datos. Entonces, pues yo ya, pues si me da un poco de pereza o lo que sea entrar al Tableau Server o a veces no puedo, pues voy a poderlo visualizar desde mi correo electrónico sin ningún problema. Entonces, pues esto ya es un paso más allá para estar al día y aquellos usuarios que muchas veces tienen que ver qué está pasando casi que en vivo con los datos, pues esto les permite tener eso, ese plus, ¿vale? De quintas tenemos unión de archivos espaciales. Ahora es posible unir archivos espaciales de distintos años, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, voy a irme acá a la fuente de datos. Cuando yo tengo distintos archivos, yo puedo unirlos. Para unirlos, nada más necesito arrastrarlo. Y observen, acá ya me sale unión de filas. ¿Qué es una unión de filas? Una unión de filas, pues es poner una base encima de la otra. Es hacer esto. Claro, deben concordar los campos, porque si no, pues van a quedar algunos en cero o en nulo. Entonces, voy a hacer esto. ¿Por qué es útil esto? Porque muchas veces con archivos espaciales suele suceder que uno tiene archivos espaciales de distintos años. Tengo la ubicación de las tiendas en el 2018, tengo la ubicación en el 2019, etcétera. Con esto yo lo voy a poder unir y puedes observar claramente qué es lo que está sucediendo con esas tiendas, por ejemplo. Muchas veces uno usa esta unión de archivos, por ejemplo, para unir archivos de Excel, porque como Excel no aguanta más de 1.000.000 de datos, más o menos, pues yo casi puedo tener 6 Exceles y ponerlos unos encima de otro y van a funcionar perfectamente en Tableau, a pesar de que ya el acumulado lleve más de 5 millones de datos, va a seguir funcionando. Entonces, bueno, ahora voy a poder hacer exactamente eso mismo, pero con archivos espaciales.
Sí, ahí Daniel, qué pena lo interrumpo. Básicamente en archivos espaciales, por ejemplo, eso puede ser muy útil porque, por ejemplo, uno podría tener los polígonos de las comunas de Medellín y los polígonos, por ejemplo, de las localidades de Bogotá. Y entonces podría uno unir esos dos archivos, ¿cierto? Sin tener que ir, por ejemplo, a un ArcGIS y juntarlos en un archivo y generar, por ejemplo, un archivo .shape grandote, sino que podría uno coger los dos elementos, ¿cierto? El de las localidades de Bogotá, por ejemplo, y el de las comunas de Medellín, y juntarlos en uno solo y tener solo una capa de mapa completa. Exactamente. Ujú, muchas gracias, Diego. Sí. Listo, entonces, bueno, los archivos espaciales normalmente se identifican por archivos.shp, como pueden observar acá. Y bueno, si quieren observar esto, en nuestra página web tenemos explicado un par de cosas en artículos, para que observen cómo se trabaja con archivos espaciales. Bueno, de extras. Este es de los que más me gusta a mí, la verdad. Entonces ahora Tableau soporta mapas de WMS y Mapbox más fácilmente. ¿Por qué más fácilmente? Porque Tableau antes ya podía hacer esto, ¿vale? Pero ahora se puede hacer de forma mucho más veloz, diría yo. Entonces, observen, este mapa es un mapa que se llama, de hecho, Blueprint, creado por Mapbox, pueden observar. ¿Y qué ventajas tiene? Que pues tiene algunos detalles a nivel de calles, etcétera, que es un mapa azul. Yo puedo personalizar mis mapas de esta forma y darles pues todo un manejo de información y algo que se vea único, ¿cierto? Mi tablero se ve así porque es un tablero que yo hice. Y yo sé que nadie más, así tengan Tableau, va a tener este mapa, seguramente. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? Cuando yo creo un mapa, un segundo, voy a crear un mapa acá en una nueva hoja, ¿vale? Cuando me está súper tienda, un mapa súper sencillo, listo, le voy a dar doble clic en ciudad. Vale. Ahí estoy inmediatamente graficando las ciudades que tenía en la base de datos. En mapas, en la parte superior, tengo algunas opciones, ¿vale? Capas de mapas, mapas de segundo plano, etc. En capas de mapas, yo puedo observar acá las que vienen predeterminadas con Tableau. La versión clara, la normal, la oscura, por ejemplo, observemos esta. Estos ya vienen con Tableau, ¿listo? Calles, esto es muy útil a la hora de ciudades, por ejemplo, exterior, incluso una vista satelital, es bastante buena. Y pues puedo jugar con las capas. Pero observen, acá yo no tengo ningún azul como el que les mostré, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces, me voy ahí mismo a mapas, capas de segundo plano, y acá puedo añadir un mapa de Mapbox o del UMS. Listo, acá aparece el que yo ya había agregado. Entonces vamos a aprender cómo añadir un nuevo mapa. Es bastante fácil. ¿Vale? Entonces voy a ir a Google. Voy a abrir acá en mi navegador. Bueno, Mapbox es un proveedor de mapas, ¿listo? Por ejemplo, Mapbox funciona muy bien con Uber, es el proveedor de mapas de Uber y de otras aplicaciones. Y él lo que hace es proveerle mapas a las personas, uno los puede crear y todo. Si ustedes ingresan a mapbox.com, primero, van a poder registrarse y es totalmente gratuito. Si yo ya estoy registrado, entonces me voy a saltar esta parte. Y lo interesante es cuando ingresen acá a Mapbox Gallery, van a poder acceder a algunas galerías de mapas que ya están predeterminadas. Observen. Yo además, como les decía, yo puedo, esos son mapas de inspiración. Observen toda la cantidad de mapas que hay. Y puedo añadirlos, o yo también puedo crearlos de cero. Si yo quiero crearlo, lo puedo crear sin ningún problema. En este caso voy a irme a Decimal. Por ejemplo, este mapa. Observemos que tiene. Es un mapa bastante distinto. Tiene, pues es como negro, le da como una vista bastante parecida a espías, ¿no? Entonces, bueno, vamos a añadirlo a mi cuenta porque lo quiero utilizar desde Tableau. Entonces le voy a decir acá, añadir decimal a mi cuenta. Él lo va a añadir. ¿Listo? Y vale, acá ya está en mi cuenta, perfecto. Es decir, que yo acá podría cambiar algunas cosas, elegir colores, etcétera, ¿vale? Pero, bueno, supongamos que ya este es el que yo quiero utilizar para no enredarnos. Acá en Share, en la parte superior, darle clic y puedo elegir
a dónde lo quiero exportar. Entonces, antes, bueno, era necesario incluso escribir unas contraseñas. Ahora es nada más copiar un link. Voy a irme acá donde dice third party. Listo, porque lo vamos a utilizar como un tercero. Entonces, URL de integración lo voy a copiar y me voy a ir a mi tableau. Listo, acá volví. En mapas, voy a irme a mapas de segundo plano y añadir mapa de Mapbox. Le hago clic, entonces nombre del estilo, le voy a dar negro y verde, ¿vale? O el nombre que yo quiera. Y voy a copiar y a pegar el link, ¿vale? Que acabo de copiar. Voy a dar clic en aceptar. Y listo, acá ya tengo mi mapa, ¿cierto? Observen, ahí cambió a nivel de país, etc. Y bueno, ¿qué más trae esta nueva forma de conectarse? Puedo también hacer uso de las capas de mapas. Claro, pues teniendo en cuenta que pues no están todas y pues que lo ideal sería editar el mapa desde Mapbox, igual también se puede hacer acá. Entonces, por ejemplo, voy a quitarle las fronteras administrativas. Observen. Listo, entonces vean que acá puedo tener esa interactividad, puedo cambiarle los nombres, etcétera. Y es una forma pues de personalizar nuestros mapas. Cosas a tener en cuenta a la hora de trabajar de esta forma. El mapa pues siempre debe responder a algunas necesidades, ¿no? No es elegir el mapa que se vea más impactante, sino pues el que me ayude pues visualmente a entender más mis datos. También tener en cuenta que estos mapas ustedes están accediendo a ellos mediante internet, ¿no? Están accediendo mediante un proveedor de mapas. Entonces, pues a pesar de que es gratuito, pues necesitan conexión a internet. Y adicionalmente, Mapbox permite utilizarlo sin problema, de forma gratuita. Pero cuando ustedes, por ejemplo, ya van a hacer una implementación muy grande y van a hacer muchas consultas en el Mapbox ya tiene una cuenta, digamos, premium, para que ustedes tengan un límite infinito de consultas, un límite mayor, ¿vale? La gratuita funciona muy bien y de hecho yo lo utilizo en bastantes de nuestros trabajos y sin problema pueden hacer varias consultas, ¿vale? Pero pues ya si lo van a implementar de una forma empresarial gigantesca y que van a tener a 1000 usuarios usando el mapa, pues ya es recomendable tal vez tener una cuenta de Mapbox eh, Premium, ¿vale? Entonces, bueno, a tener en cuenta, bueno, pueden tener más de 5 capas sin ningún problema. Yo en realidad me he conectado a varias y funciona bastante bien. Cualquier pregunta o cosa que quieran saber extra, no lo pueden escribir ahí al chat. Bueno, con esto ya vimos mapas personalizados en Tableau. Listo. De séptima, tenemos nuevos filtros. ¿Vale? Esto es para Tableau Online y Server. Los nuevos filtros a mí que me van a permitir tener mayor interactividad en las versiones web de Tableau. Porque como ustedes saben, Tableau, pues la herramienta fuerte de creación de tableros es Tableau Desktop, pues es que uno instala en el computador de uno y yo trabajo desde acá y luego sí publico. Con esto pues ya voy a tener un poco más de interactividad a la hora de trabajar en la web. Acuérdense, pues Tableau, la idea de Tableau es ir migrando lentamente hacia la web. Y bueno, con esto ya pues son funcionalidades añadidas. Se van a poder utilizar ahora filtros de fechas relativos desde la versión web. Bueno, esto es un plus además a todos esos usuarios que tienen, digamos, licencias Explorer, que no lo tienen instalado en su computador, sino que se dedican a crear en la web, porque pues les permite hacer más cosas. Adicionalmente a esto, en nuevos filtros, voy a irme un momento a una hoja. Acá, si ustedes se dieron cuenta, bueno, la forma de conectarme a los datos, acá, pues la forma de visualizarlos cambia un poco, ¿vale? Entonces a veces, a pesar de que pues tiene sentido, porque acá yo puedo observar de qué tablas vienen, o qué carpetas, en qué carpetas están los datos, pues a veces uno se podría perder porque está acostumbrado a las formas anteriores. Por eso, Tableau implementó acá también unos nuevos filtros. Listo, y puedo filtrar, digamos, por cálculo y observar todos los cálculos que yo he hecho por dimensión. Perdón, tengo que borrarlos, así no se me acumulan por dimensión, por ejemplo. Y puedo observar las dimensiones que tengo en mis bases de datos. Esto pues es bastante rápido y me ayuda a mí a observar rápidamente cuál es el campo que quiero elegir para que lo empecemos a usar también.
Bueno, estos eran nuevos filtros. Bueno, nuevas funciones. En nuevas funciones, acá, como les conté al principio, tengo dos funciones grandes y fuertes. Las funciones in y las funciones predictivas de modelado. La función in, en realidad, es una sola. Es una función lógica útil para mejorar las fórmulas y devuelve verdadero si algún valor de la expresión concuerda con los de la expresión 2. ¿Vale? Ya vamos a observar qué es esto, porque acá, pues claro, es mucho más complicado de entenderlo. Voy a irme a una nueva hoja y voy a llevarme, por ejemplo, los países a filas. ¿Vale? Acá tengo pues todos los países que existen, que tengo en mi base de datos. Y yo quiero seleccionar algunos países específicos. ¿Listo? Chile, Colombia y Panamá, por ejemplo. ¿Yo qué hago normalmente? Pues podría crear un grupo y agruparlos de esta forma. O digamos, muchas veces no es conveniente eso porque yo quiero darles un tratamiento especial. No sé, que ellos tengan un plus de 0.25 en las ventas, lo que sea. Para esto es necesario crear un campo calculado. Entonces voy a crear un campo calculado. Y yo como hacía antes. Voy a ir acá. Entonces yo antes tenía que escribir una fórmula de esta forma. OR y utilizar OR todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, país, región y repetir esto. Entonces, es igual a Uruguay. Listo. OR, si quieres escribir un tercero, país, región, igual a Jamaica. ¿Vale? Esto pues como no le puse nada más, ningún if, me va a dar true or false, si es alguna de esas opciones. Le voy a dar clic en aceptar y lo voy a llevar a cada color. ¿Vale? Entonces ahí se me sombraron Colombia, Jamaica y Uruguay. Sin problema, ¿cierto? ¿Cuál es la nueva fórmula? La fórmula IN. Vamos a observar cómo funciona. Como se den cuenta, pues vean que yo acá puede ser un poco engorroso a la hora ya de utilizar seis nombres porque tengo que escribir esto cada una de las 6 veces. Entonces, voy a comentar esto con 2 slash, se hace un comentario y voy a escribir la misma fórmula, pero utilizándole in, listo. Entonces voy a utilizar país, región, in, la función in. Si no se acuerdan cómo se usa, acuérdense que apenas ustedes escriben la función, Tableau les acuerda qué es cómo funciona, ¿vale? Entonces acá la función in, ya que les dice pues las formulitas que pueden utilizar. Entonces entonces yo acá le voy a decir, por ejemplo, Colombia. Y pongámosle otro, pongámosle Ecuador. Observen, ¿qué es más rápido y sencillo, la de arriba o la de abajo? Pues yo creo sinceramente que la de abajo. Y pues esto ayuda bastante a aquellos que somos perezosos como para escribir código o algo así. Entonces, pues bueno, esto es muy rápido. Le voy a dar clic en aceptar. Y observemos que ya tengo pues Colombia, Ecuador y Uruguay, que fueron los que seleccioné ahora. Sencillo, ¿cierto? Útil, yo creo que bastante. Muchas veces tenemos un reguero de campos, 10 opciones, pues con esto es mucho más rápido de hacer. Bueno, con las nuevas funciones vienen otro tipo de funciones que esas son mis favoritas, nuevas favoritas. Y son las funciones predictivas de modelado. Las funciones predictivas de modelado, esto ahí suena como en chino, son funciones de tablas útiles para crear y para hacer tareas estadísticas, como cuáles puedo estimar valores faltantes, puedo hacer proyecciones, puedo entender relaciones entre campos o detectar outliers y datos que están por fuera de un valor normal. Prácticamente estas funciones vienen con dos funciones, model percentil y model cuantil. ¿Vale? Vamos a observar un ejemplo de cómo funcionan. Acordemos que son cálculos de tabla. Me voy a ir a una nueva hoja. Esta hoja que tengo acá, por ejemplo, la tengo vacía. Y voy a crear un tablero. Entonces voy a crear fecha de envío. ¿Vale?
voy a poner a nivel de mes, ¿cierto? Voy a llevar, por ejemplo, acá voy a llevar cantidad a files y ya tengo una serie de tiempo de mis ventas por cantidad a través de los meses. ¿Cómo funciona Model Quantile? Entonces Model Quantile es una función, para aquellos que saben un poco de estadística, que hace regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Y se adapta a los datos que yo estoy utilizando. Entonces no siempre es una regresión lineal, podría también acá tener curvas y todo. Y bueno, es para que sepan que está funcionando por detrás. ¿Cómo la hago? Voy a crear un campo calculado. Listo. Se va a llamar model. Y acá voy a mostrarles cómo se hace. Voy a utilizar acá la función model quantile. Observen, es esta. Y le voy a indicar, uno le tiene que indicar un quantile. Entonces, en este caso, el primer argumento es un quantile, le voy a indicar el 0.5 para que me pase por la mitad de los datos. Y adicionalmente de eso, pues ya puedo arrastrar nada más los otros dos argumentos que ya tenía en la vista. Entonces voy a arrastrar acá cantidad, observen, muy rápido, y arrastrar también este mes de fecha de envío. ¿Y qué me hace falta? Tengo que ponerle a esto una medida de agregación, porque acá tengo suma de cantidad y los campos de cálculos de tabla solamente pueden tener agregaciones. Entonces le voy a agregar acá una TTR, ¿vale? No se asusten, esto no es nada extraño. Si tienen dudas, pues nos pueden preguntar sin problema. ¿Listo? Y ahí quedó mi fórmula con sus 3 argumentos. Y le voy a dar clic en aceptar y le voy a llevar a la parte superior. Observen, acá ya tengo mi curva y le voy a dar eje doble, ¿cierto? Sincronizar eje doble, siempre es importante sincronizar. Y listo, acá ya tengo mi curva de regresión con estos datos. Bastante interesante, ¿no? Me dice cuál es el valor medio de los datos, es decir, yo acá sabría bastante que estos son bastante como outliers. Y me dice una tendencia también, es decir, que esto va a ir creciendo. Observemos que esto es una curva y él se adapta sin yo tenerle que decir qué tipo de modelo es a los datos que está recibiendo. Lo mismo, esto es muy útil porque no es una simple recta de regresión, es una curva. Pero bueno, esto ya vimos cómo se hace. Ahora, ¿cómo me sirve a mí mi empresa para que yo la podría utilizar? Vamos a la parte interesante, que quiero que me pongan atención. Tengo este ejemplo, ¿vale? En este pequeño ejemplo, tengo, bueno, exactamente un caso igual al que les acabo de mostrar, pero en este caso tengo en el eje X el número de ventas y en el eje Y las ganancias. ¿Listo? Yo sé que esos campos están relacionados y bueno, y cada punto de estos es una referencia. Puede ser pues en las empresas de ustedes puede ser un ítem, un número de referencia muchas veces usan, etc. Y yo acá estoy utilizando las funciones predictivas de modelado para dos cosas muy importantes. Primero, identificar cuáles son los productos buenos y malos. Y segundo, identificar las tendencias que pueden haber en esos productos. Entonces observemos que esto a mí me dice algo como que esta gráfica crezca hacia allá. Me está diciendo algo que seguramente hay una tendencia en los datos, ¿no? Que entre más ventas, más ganancias. Es algo que uno pensaría. ¿Puedo tener ganancias negativas? Sí, porque muchas veces me pueden devolver, que hubo problemas en el producto, etc. Pero en general, esto puede tener esta distribución. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona? Yo acá estoy haciendo una regresión. Sobre esto es una regresión cuadrada, entonces es una curva. Y esto va a pasar por la mitad de los datos. ¿Listo? Acá tengo la curva por el 50%. Entonces, esto sería pues, en realidad, sería una curva que pasa como por la mediana. Pero para no asustarlos, pasa por la mitad de la distribución de los datos. ¿Vale? Es prácticamente eso. Y puedo además pues añadirle acá unos límites superiores e inferiores para identificar mis datos. Por ejemplo, yo puse un límite del 90% y del 10%. Observen, si yo muevo este límite un poco más arriba, que algunos puntos van a dejar de ser verdes. Un segundo. Observen, ahí en 90, que este punto se coloreó, ¿cierto? De amarillo.
a verde, por ejemplo acá, este puntico. Y bueno, voy a poder crear eso en el límite inferior igual, ¿vale? Entonces si yo empiezo a darle más espacio al límite inferior, observen, puedo hacer una clasificación de mis productos pues, para saber cuáles son buenos o malos de acuerdo a la distribución de general de los productos. Y además pues observar la tendencia y hacia dónde van. Esto es ya pues algo muy avanzado que pues, le permite a los usuarios sin muchos cálculos ni nada, vean lo que yo les mostré, es una sola formulita, y crear un análisis muy bueno acerca de sus datos, de posibles tendencias que hayan entre dos variables, etcétera. Y bueno, acá para que terminemos de entender, observemos la curva, yo la puedo mover, ¿listo? Si yo la voy a mover hasta el límite inferior, que sea el 10%, para que observen claramente cuál es el límite. Ahí va bajando y va bajando, y ese es el límite. ¿Listo? Entonces todo lo que está debajo de esa curva va a ser rojo. Bastante sencillo, ¿listo? Vean que uno lo entiende y es visualmente entendible. Y pues igual si lo subo hasta el 90%. Todo lo que esté arriba va a ser verde. ¿Vale? Entonces es algo muy útil. Como les decía, esto es un método de regresión por mínimos cuadrados ordinarios y funciona muy bien. Bastante útil. Espero que los prueben. Y bueno, la gracia de esto es aplicarlo, ¿no? Como en este ejemplo que estamos viendo. Sí, por ejemplo, yo simplemente quería ahí dar una cucharada adicional y es, básicamente lo que estamos viendo acá es la distribución de los puntos, ¿cierto? Como si tuviéramos un diagrama de cajas móvil, en otras palabras, ¿cierto? Que nos permite tener esa distribución, ¿cierto? De percentiles y cuantiles a lo largo de una línea de, llamémoslo, de tendencia, ¿cierto? Y cómo varía de acuerdo a una variable explicadora, en este caso, por ejemplo, las ventas sobre las ganancias. Entonces es bastante, eso es mucho poder porque normalmente, digamos, cuando hablamos de percentiles, estamos hablando de percentiles sobre la media, mientras que aquí estamos hablando de tener la capacidad de que con base en una variable de explicatoria, una variable independiente, podamos obtener ese tipo de distribuciones. Exacto. Muchas gracias, Diego. Sí, exacto. Entonces, en este caso que estamos explicando las ganancias a partir de las ventas, ¿vale? Y bueno, esto pues les recomiendo que lo utilicen muy fuerte. Más por mi formación de estadística, pues esto es algo muy chévere que se puede hacer ahora en Tableau. Y bueno, de últimas, la joya de la corona, como les decía, Tableau Prep. Ahora Tableau Prep, yo creo que con esto ya es una herramienta de tele completa. ¿Por qué? Porque en esta nueva actualización tengo la capacidad de escribir en servidores externos. Ahora es posible procesar todos los datos en Tableau Prep y exportarlos a servidores como un Oracle, un MySQL o bueno, algunos otros. ¿Vale? ¿Por qué es importante esto? Porque pues ahora Tableau está diciendo como no, ya pues voy a ampliar todas estas barreras y ya no solamente lo voy a publicar en mi servidor, que era pues la idea original de Tableau Prep, es que pues solamente exportaba el servidor, sino que ahora voy a poder exportar y utilizar ese procesamiento de datos en otros lugares y acceder a ellos también. Muy potente, pues teniendo en cuenta que Tableau Prep es una herramienta de ETL que pues viene con la misma licencia de Tableau Desktop. No tengo que pagar ni un peso más por Tableau Prep. ¿Vale? Entonces, si todos ustedes, los que tengan Tableau Desktop en su computador, también pueden instalar Tableau Prep. Pueden buscar en Google Tableau Prep versiones y se descargan la última versión sin problema. Adicionalmente, también tengo la opción de autoguardado que le añadieron en esta versión, que bueno, algunos, digamos como yo, que a veces cerramos los programas y no nos acordamos si guardamos o no, pues Tableau Prep ahora va a tener esa opción de autoguardado. Obviamente lo preferible y recomendable es que uno guarde antes de cerrar, pero pues cosas pasan, ¿no? Entonces, esta es la segunda nueva mejora de Tableau Prep. Y la tercera, pues es que ahora puedo exportar partes del flujo para tener pues mayor dinamismo en esto, puedo guardarlo en otro archivo de una forma bastante rápida. Vamos a ver todo esto, ¿listo? Entonces, voy a minimizar todo. Acá en mi computador tengo, como pueden observar, Tableau Desktop, es el que estaba usando para la presentación. Y también tengo Tableau Prep, ¿listo? Tableau Prep Builder, lo mismo, 2020.3, que es esta versión. Voy a abrirles un flujo que ya tengo acá creado.
Y en este flujo podemos ver bastantes cosas. Como les decía, Tableau Prep es una herramienta de ETL, es decir, para extraer, transformar y cargar los datos. Bastante, a mí me gusta decirlo, intuitivo. Listo, es una herramienta bastante intuitiva. Para usar Tableau Prep no tengo que saber escribir código, no tengo que saber eh, ciencia espacial, no. Es algo que me permite a mí, con bastante interactividad, hacer cosas muy potentes que cualquier otra herramienta requiere escribir código. Cosas como cuáles, por ejemplo, agrupar datos, hacer procesos de limpieza. En este caso, observemos, entonces acá me estoy conectando a la parte izquierda a varios archivos. Listos, son archivos de Excel que yo tengo en mi computador. Les estoy haciendo, este paso se llama un step de limpieza. Y, por ejemplo, puedo filtrar algunos valores, crear campos calculados, agrupar, listo, por estado. Bueno, no les voy a hacer una introducción a Tableau Prep, pero puedo hacer varias cosas. Puedo acá también hacer una unión de filas, como les decía, unos encima de otros. Puedo hacer unión de columnas, que sería un join, sería añadirle columnas a un archivo, listo, por una llave. Y bueno, puedo hacer otras cosas como agregaciones, puedo hacer tablas acá de pivot, es decir, pasar de columnas a filas, etcétera. ¿Y cuál es la mejora en todo esto? Bueno, empecemos por el final, como decían por ahí. Luego guardar, exportar partes del flujo. Observen que yo acá puedo sombrear 3 steps y moverlos, ¿listo? 3 pasos y los puedo mover. Puedo mover uno independientemente, etcétera. Adicionalmente a eso, si lo sombreo, puedo guardar los pasos del flujo en un nuevo archivo o publicarlos en el servidor, si quiero. Esto ya, pues claro, es una ventaja porque no tengo que abrir otro archivo, pegar estos pasos, sino simplemente guardarlos y listo. Mucho más rápido tener toda esta funcionalidad. Cuando yo por primera vez ingresé a Tableau Prep, pues esto no existía y esto no le ahorra tiempo, créanme. Entonces, bueno, lo tengo guardado, ya se los conté. Y ahora sí, la joyita. ¿Cuál es eso? Publicar en bases de datos externas. Acá tengo un output de salida, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer un output acá? Por ejemplo, puedo darle clic y salida. Voy a hacerlo acá desde cero. Entonces voy a crear un output de salida. Algunos, si ya conocen Tableau Prep, pues esto ya es usual para ustedes. Y en esta nueva salida tengo unas opciones que antes no tenía. ¿Listo? Entonces me dice acá, guardar la salida en un archivo, en una fuente de datos publicada o en una tabla de bases de datos. ¿Qué significa esto? En un archivo significa guardarlo localmente en mi computador. ¿Listo? Lo puedo exportar como un archivo .csv, un archivo .tde o un archivo .hyper. Recomendable pues siempre archivos .hyper porque es el motor de bases de datos de Tableau y funciona muy bien. Puede ser incluso hasta 10 veces más rápido que un Excel, por ejemplo. ¿Vale? Fuente de datos publicadas, esto pues es para publicar en un servidor de Tableau, sea servidor de Tableau Online. Y la última opción es la que más nos interesa, tabla de bases de datos. ¿Vale? Voy a seleccionar esta opción, tabla de bases de datos, y me dice listo, selecciono un servidor. Yo acá tengo las opciones, puedo conectar un Microsoft SQL Server, un MySQL, un Postgres, un Amazon, un Snowflake, un Oracle o un Teradata por el momento. Pues son bastantes opciones y, por ejemplo, ya tengo acá las credenciales de mi servidor ingresadas y me dice listo. Con esas credenciales elijo una base de datos. En mi servidor, pues yo ya tengo estas bases de datos creadas, entonces voy a elegir, por ejemplo, una que se llama Tableau Prep y voy a elegir la tabla, ¿listo? En donde quiero escribir estos datos. A tener en cuenta, ¿no? Pues yo solo puedo escribir en un servidor si tengo las credenciales necesarias y los permisos necesarios en ese servidor. Es decir, esta conexión que yo tengo al SQL Server tiene las opciones de sobreescribir una tabla, de modificarla o borrarla, ¿vale? Entonces, pues por eso puedo hacer esto. Si yo solo tengo opciones de visualizar, pues no voy a poder sobreescribir una tabla. Y acá me va a decir, bueno, ¿qué tabla lo quiere poner? Yo lo quiero poner en la tabla de evoluciones. Y opciones, ¿listo? Entonces selecciono una opción para crear o actualizar la tabla de salida. Él me va a decir algunas opciones, por ejemplo, crear la tabla. Crear la tabla pues es como la principal porque
me borra lo que había y la sobrescribo, puedo anexar la tabla, listo, añadir unos datos a la tabla actual. Entonces tengamos en cuenta que también puedo tener actualizaciones incrementales, puedo tener todo ese tipo de cosas. Y puedo reemplazar los datos, ¿vale? Sustituirlos si ya existen. Y bueno, acá puedo ejecutar el flujo sin problema. Ya en este momento pues vimos, esto se correría todo el flujo, todo el procesamiento de datos sería acá en mi computador y ¡pum! Estoy enviando los datos a un servidor. Muy útil, puedo hacer todo el proceso de TL perfecto y sin necesidad de bajar toda esa información en mi computador y luego mediante otro programa tal vez subirlo a un servidor, sino simplemente ya con esto lo puedo publicar yo mismo y tener control sobre todos los pasos del proceso de transformación de datos. Entonces, bueno, yo creo que esto es un plus muy fuerte teniendo en cuenta que Tableau pues viene adicionalmente sin ningún costo a Tableau, a sus licencias de Tableau de esto, ¿vale? Y no solo eso, sino que, por ejemplo, digamos que las bases de datos normalmente están, digamos, son del dominio normalmente de la gente de TI. Entonces, uno llegaría y podría decirles, por ejemplo, a la gente de TI que le abrieran un espacio en esos servidores de bases de datos, ¿cierto? A las personas analistas para que ellos preparen información y, por ejemplo, las publiquen en estas fuentes de datos, pues, por ejemplo, en una instancia separada que no tenga que ver con la parte de TI y todas sus aplicaciones para que sea de uso, por ejemplo, de los departamentos de analítica, o si es usada por personas de TI, ¿cierto? Pues para que puedan hacer procesos de limpieza, procesos de limpieza inteligente. Por ejemplo, Tableau tiene algunos algoritmos de agrupación por caracteres comunes, por pronunciación, etcétera, que pueden ayudar a limpiar la data en caso de que haya data sucia, digamos, en los clientes. Perfecto, sí, muchas gracias, Diego. Exacto, con Tableau, digamos, yo puedo hacer algo, una típica que uno tiene es que tiene Villavicencio, Villa, espacio Vicencio, bueno, uno se encuentra de todo, Bogotá con tilde, Bogotá sin tilde, con mayúsculas y minúsculas, o Distrito Capital, escrito, DC, etcétera. Yo tengo formas de agrupar esto, que me deje solamente Bogotá con Tableau Prep sin escribir código. Esto es algo pues buenísimo, la verdad. Entonces pues se los recomiendo y, ¿no? Y úsenlo y nos cuentan a ver qué tal les parece. Bueno, con esto les recuerdo que en este webinar presentamos las principales novedades, ¿no? Hay algunas otras que no las presentamos. Si ustedes quieren hacer y estudiar todas estas novedades, pueden ingresar ahí en Google Tableau New Features o novedades, etcétera, y les van a mostrar todas las novedades, por ejemplo. Acá hay algunas, ¿no? Las de SAP HANA. Nosotros les mostramos las principales, pues teniendo en cuenta nuestros conocimientos y nuestros clientes. Pero hay más, no crean. Y bueno, con todo esto, ya abrimos el espacio para preguntas. No sé cuáles hayan aparecido por ahí. Listo, Daniel, muchas gracias. Vamos a contestar preguntas que nos han enviado. También les presento, aunque ya he hablado un par de veces, a Diego Martínez, nuestro director de consultoría, y que también nos va a ayudar a responder las preguntas que nos han enviado. La primera pregunta es, ¿las nuevas funcionalidades que mostramos, Daniel, están disponibles tanto para el módulo de edición desktop como para el módulo de edición web? Sí, la respuesta es sí, absolutamente todo lo que vimos ahorita de relationships, vimos lo de los mapas, los campos calculados, todo eso está disponible en la versión de escritorio, la desktop o la versión web, sea online o sea server. Esto pues es muy útil porque significa que pues puedo acceder a todas estas nuevas creaciones sin ningún problema o incluso crearlas desde la web, ¿vale? Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿puedo reescribir la base de datos original después de correr el flujo de preparación en Tableau Prep? Listo. Si con base de datos original se refiere a la misma que me estoy conectando, no se puede porque pues eso es una infracción de uso compartido. Entonces yo no puedo actualizarme a mí mismo, sería algo de ese estilo, listo. Entonces sería necesario descargar la base de datos
procesarla y luego sí sobreescribir la base. Podría ser de alguna forma, ¿vale? Perfecto. Sí, o lo que se podría hacer es que básicamente se corre el flujo, se sube en una nueva tabla y ya por algún proceso en la base de datos se sobreescribiera la anterior, Ok. ¿cierto? O sea, no sé, empecé con la tabla clientes, creé la tabla clientes 1 y ya directamente en el motor de base de datos, por medio de algún procesamiento o alguna rutina programada que sobreescribiera clientes 1 sobre clientes. Ujú, Ok. exacto. Esta creo que ya en parte la miramos durante el webinar, sin embargo, la hago. ¿Se puede hacer unión de filas y columnas para archivos espaciales? Listo, listo, sí, la respuesta es sí, sí es posible hacer unión de filas y columnas con archivos espaciales. Recordemos como les mostré en un principio, la unión de filas, pues es ponerlos unos sobre otros, eso ya lo vimos en detalle, y unión de columnas, digamos, podría ser mediante un join o, bueno, relationships. ¿Para qué podría yo utilizar, por ejemplo, una unión de columnas? La unión de columnas podría ser muy útil a la hora, por ejemplo, de detallar. Si yo tengo ventas en Bogotá, tengo los lugares, los puntos, en las tiendas. Si yo quiero ver cuántas ocurrieron en Usaquén, ¿vale? Esa es una forma típica y muy útil, porque tengo los mapas de polígonos, por ejemplo, un polígono sería la forma de Usaquén, y tengo los puntos. Entonces yo puedo hacer esa unión de columnas para pensar y entender cuántos puntos están cayendo dentro de ese polígono que es Usaquén. Esa es una opción y pues es muy útil, es muy útil. Y en nuestra página web tenemos un artículo que explica paso a paso cómo hacer un ejemplo de estos, ¿vale? Sí, digamos que también esa parte de uniones no solamente aplica, digamos, para uniones de archivos espaciales, sino que pues uno podría llegar y unir, no sé, las ventas de 2016, 2017, 2018, 2019 y después llegar y cruzarlo por medio de un join, esa unión, ¿cierto? Cruzarlo contra, por ejemplo, el maestro de clientes y obtener todas las propiedades que tengan esos clientes y, o sea, que no solamente está limitado para archivos espaciales, sino que para todos los tipos de conexión que permitan unión, entonces de unión de filas, también se pueden hacer joins sin ningún problema a posteriori. De acuerdo. Perfecto, Gracias. gracias. Hay otra que creo que también se solucionó parcialmente durante el webinar y es, ¿puedo utilizar el model cuantil y el model percentil para hacer proyecciones? Listo, la respuesta es sí. Model cuantil y model percentil me sirven a mí para, por ejemplo, ver qué pasó un paso más allá o qué va a suceder en caso de que yo tenga tal vez un periodo de tiempo más o algo para poder hacer esa proyección mediante estas funciones y estos modelos de regresión. Hay que estudiarlo, listo. Entonces, pues en internet van a tener bastante acceso a esto porque pues son un par de pasos extra a los que les mostré, pero sí, sí es posible hacer estas proyecciones. Sí, o sea, básicamente uno podría colocar, por ejemplo, un condicional que diga, if is null de la suma de ventas, entonces póngame el valor del model percentil. Por ejemplo, en caso de que haya un dato faltante o algo parecido, entonces pues uno podría utilizar esas fórmulas para cubrir, llamémoslo no cubrir, sino para tratar de reparar la serie de tiempo en caso de que no haya la información. Exacto. Perfecto, tengo espacio para una pregunta adicional. La primera parte de la respuesta la voy a dar yo y después los dejo a ustedes. Nos preguntan si podemos, si un flujo de Tableau Prep se puede correr de manera automática. La respuesta es sí, Tableau tiene un add-on que se llama Data Management. En el Data Management vienen dos componentes principalmente. El primero es el Tableau Prep Conductor, que es el que me permite automatizar la corrida de flujos en Tableau Server o Tableau Online. Y lo segundo es Tableau Catalog. Este add-on va a ser parte de un próximo webinar al cual los estaremos invitando. ¿Algo para complementar en ese punto, Daniel o Diego? Sí, básicamente, pues como usted lo menciona, son add-ons y van a permitir que pues, usted pueda correr flujos, ¿cierto? A partir desde Tableau Server.
También pues los flujos se podrían correr desde Tableau Prep Builder, o sea, Tableau Prep Conductor es para server y Tableau Prep Builder es para máquinas desktop. Y en estas máquinas desktop uno podría ejecutar alguna línea de comando. Claramente pues carece de algunas funcionalidades como las de server en las cuales te dicen si el flujo corrió o no corrió, a qué horas lo va a correr, etcétera. Pero por medio de línea de comando uno podría correr en Tableau Prep Builder flujos que se corran localmente en una máquina desktop. Perfecto. Listo, con esto cerramos la sesión de preguntas. Si quedan preguntas adicionales, al final del webinar vamos a dar nuestros celulares y nuestro mail, al cual nos pueden escribir. Adicional, en Modux, entonces somos consultores en buenas prácticas de visualización. Llevamos 6 años siendo partners de la plataforma Tableau. Damos consultoría en Tableau en modalidades sesiones de co-creación. Hacemos desarrollo in-house. Damos soporte remoto y en algunas ocasiones, por solicitud del cliente, tercerizamos completamente el desarrollo. Lo segundo, brindamos diferentes niveles de entrenamiento en Tableau. Tenemos Tableau Desktop estándar, Tableau Desktop avanzado. El avanzado es para personas que han utilizado mínimo 4 meses Tableau Desktop para que puedan sacarle todo el jugo. También tenemos unos cuestionarios que le ayudan a usted a prepararse en la certificación de Tableau Desktop. Contamos con un módulo de Tableau Prep básico. Y por último, para usuarios administradores, tenemos un módulo de administrador de Tableau Server o Tableau Online. Y adicional tenemos proyectos especiales, desarrollo de ETLs y bodegas de datos y tenemos estudios de capacity, básicamente utilizando teoría de colas. Nuestros números de contacto, nuestro director comercial, Jorge Otero, ahí está su celular y su mail. Y aquí está mi celular y mi mail. Si quedaron preguntas que responder, si quieren una presentación de Tableau, si requieren un acompañamiento de consultoría, con mucho gusto nos pueden contactar y podemos conversar al respecto. Nuevamente, mil gracias por seguir confiando en nosotros y los esperamos en nuestro próximo webinar. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.